Hola a todas y todos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre problemas de acceso a la universidad de la asignatura de Matemáticas 2. En este caso vamos a resolver pues el problema A3 de la convocatoria de junio del 2019 de la Comunidad Valenciana. Este ejercicio o este problema está centrado en el bloque de análisis funcional. Vamos a leerlo. Primero dice, se considera la función f de x igual a x por e elevado a menos x al cuadrado. Dice obtener razonadamente, como siempre piden, escribiendo todos los pasos, los siguientes apartados. En el apartado A dicen las asíntotas, intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como máximos y mínimos relativos de la función. B, representación gráfica de la curva y igual a f de x. C, el valor del parámetro a para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1 a la función g de x igual a f de x más a por x. Y finalmente el apartado D piden el valor de las integrales indefinidas, la integral de f de x y la integral de x por elevado a menos x, diferencial de x. Bien, vamos uno a uno. Quiero recordar que este problema trajo bastante polémica, precisamente pues debido al hecho de que por primera vez cayó en este examen o preguntaron uno de los teoremas de derivabilidad. Pero bueno, veréis que si realmente sabemos bien lo que dice el teorema, el problema es muy sencillito, ¿vale? Luego lo comprobaremos. Vamos entonces con el apartado A, vamos a empezar. Y si os fijáis, por eso hemos hecho primero una lectura inicial de todo el problema, los apartados A y B están muy ligados en el sentido de que todo lo que yo haga en el apartado A me va a servir para poder hacer luego la representación gráfica del B. En el apartado A me piden asíntotas y básicamente la monotonía de la función. Bien, podemos hacer, que luego lo haremos, algún paso más para poder dar una representación gráfica un poquito más aproximada de esa función. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser seguir algunos de los pasos clave en la representación de funciones. Como por ejemplo vamos a iniciar pues, estudiando el dominio de la función. El dominio de la función en este caso vemos que son todos los reales. ¿Por qué? Pues porque esa función no presenta ningún tipo de problema de definición, ¿vale? Es un polinomio multiplicado por una exponencial y el exponente de la exponencial pues es otro polinomio, con lo cual no hay problemas de dominio. El siguiente punto que vamos a considerar pues es el de cortes con los ejes, que aunque no nos lo pide, es útil luego a la hora de la representación gráfica. Entonces vamos a hacerlos. Entonces para averiguar dónde corta al eje Y, sabemos que la variable x debe valer 0 y por lo tanto el valor de la función en el 0, si sustituimos, pues queda 0. Por lo tanto, el punto de corte con el eje Y es el 0, 0. También lo va a ser evidentemente con el eje X, ¿no? Pero vamos a ver si hay algún punto más de corte en el eje X aparte de ese. Entonces con el eje X lo que tenemos que hacer es igualar la función a 0. Entonces x por e elevado a menos x cuadrado debe de ser 0, de donde se deduce que o bien x es 0 o bien e elevado a menos x cuadrado es 0. De aquí, de la primera ecuación, pues ya obtenemos evidentemente el mismo punto de corte que hemos obtenido para el eje Y, que es el 0, 0. Y esta ecuación de aquí evidentemente no tiene solución real, ¿vale? No existe ningún número de tal manera que al ponerlo aquí en este valor de x como exponente de la exponencial, pues me dé 0. Por lo tanto, el único punto de corte de la gráfica con los ejes de coordenadas va a ser en el 0, 0. Bien. Vale, pues vamos ahora ya, sin más dilación, a las asíntotas, si os parece. Vamos a las asíntotas. Y sabemos que debemos distinguir entre varios tipos. Vamos a comenzar con las verticales. Las verticales hay que buscarlas, como ya sabemos, en los puntos donde falla el dominio. Pero en esta ocasión no tenemos ningún tipo de problemas de definición. Por lo tanto, no va a haber asíntotas verticales. ¿De acuerdo? Y esa es la conclusión que vamos a poner aquí. No hay asíntotas verticales. Bien. Vamos ahora entonces con las horizontales.
Las horizontales, como ya recordaremos, debemos de buscarlas cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces vamos a calcular esos límites, ¿de acuerdo? Vamos a empezar, si os parece, por el límite cuando x tiende a más infinito de la función. Entonces, yo el primer paso que voy a hacer, si os parece, es quitarme este exponente negativo y poner esto como una fracción, ¿vale? Simplemente por comodidad. Entonces tendría que el límite cuando x tiende a más infinito de x partido e elevado a x cuadrado. Ese es el límite que deberíamos de calcular. Entonces, cuando sustituimos por más infinito, obtenemos la indeterminación infinito partido por infinito. Esta indeterminación la podemos resolver de varias formas. Una de ellas es utilizando el L'Hopital, derivando numerador y denominador, o bien comparando pues el orden, ¿no?, de magnitud pues, de los infinitos, ¿no?, tanto del numerador como del denominador. En este caso el orden del denominador es mayor que el del numerador, por lo tanto el límite va a ser 0, ¿bien? Pero si no queremos hacerlo así y preferimos aplicar L'Hopital, pues vamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a aplicar L'Hopital y entonces habría que derivar numerador y denominador. Entonces si derivamos esto, pues quedaría arriba 1 y abajo nos quedaría la misma función por la derivada del exponente, que es 2x. ¿De acuerdo? Y esto pues ahora quedaría 1 partido infinito, que sabemos que es 0. De forma completamente análoga, podemos obtener y calcular que el límite de la función cuando x tiende a menos infinito también va a dar 0. De aquí entonces deducimos que la función f de x presenta una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Vale? Tiene una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Y hasta aquí llegaría el análisis de asíntotas, porque sabemos que al tener asíntota horizontal, tanto en más infinito como en menos infinito, ¿vale?, pues no va a haber asíntotas oblicuas. Vamos a indicarlo, ¿vale?, para que quede constancia de ello, pero no hay nada que hacer, ¿vale? Las oblicuas, pues vamos a marcar también que no tiene. ¿De acuerdo? Porque tiene horizontales. Bien, y ahora nos quedaría el estudio de la monotonía. Entonces vamos a ello. Bien, como sabemos, la monotonía es el estudio de la primera derivada. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es calcular la derivada de esta función. Vamos a derivarla como un producto. Entonces tendríamos derivada del primer factor, que es 1, por el segundo sin derivar, con lo cual nos quedaría e elevado a menos x cuadrado, más, y ahora vendría el primer factor sin derivar, que sería x, por la derivada de esta exponencial, que sería justamente la misma función, pero multiplicada por la derivada del exponente, que es menos 2x. Con lo cual vamos a ponerlo directamente, si os parece, bueno, pondríamos x, ¿no?, por e elevado a menos x cuadrado por la derivada del exponente, que es menos 2x. Si os fijáis, podemos extraer de aquí factor común e elevado a menos x cuadrado, perdón. ¿Vale? Vamos a extraerlo factor común y entonces quedaría que la derivada sería e elevado a menos x cuadrado por, y dentro quedaría, de aquí queda un 1 y de aquí quedaría x por menos 2x, es decir, quedaría 1 menos 2x al cuadrado. Bien, y esta sería la derivada de la función, ¿vale? Vamos a encuadrarla para tenerla clara y presente. Y bueno, para el estudio de la monotonía, pues evidentemente lo que debemos de hacer ahora es igualar la derivada a 0, obtener los puntos críticos y ya construirnos la tabla de monotonía. Entonces, al igualar la derivada a 0, pues evidentemente tenemos dos factores igualados y su resultado da 0, pues uno vale 0 o el otro vale 0. Con lo cual de aquí concluimos que o bien e elevado a menos x cuadrado es 0, lo cual ya sabemos que no tiene solución real, o bien 1 menos 2x cuadrado vale 0, con lo cual x cuadrado sería igual a 1/2 y por lo tanto x vale más menos la raíz de 1/2, es decir, o lo que es equivalente, si racionalizamos, a raíz de 2 partido 2. Y esto aproximadamente es más o menos 0,707. ¿De acuerdo?
Bueno, pues nada, aquí tendríamos los puntos críticos, que son posibles máximos o mínimos de la función. Bien, entonces vamos a construirnos ahora, como siempre, nuestra tabla de monotonía. Entonces vamos a escribir aquí signo de la derivada de la función. Y aquí anotamos ahora la monotonía de la función. Bien, como hemos visto, al inicio el dominio eran todos los reales, ¿vale? Desde menos infinito hasta más infinito. Y en esta tabla vamos a colocar los puntos críticos que hemos obtenido. Entonces, en primer lugar colocaremos el menos raíz de 2 partido 2. Y en segundo lugar colocaremos el más raíz de 2 partido por 2. Y sabemos ya de entrada que para estos dos valores, al ser puntos críticos, la derivada vale 0. Y ahora simplemente se trata pues de evaluar el signo de la derivada en cada uno de los tres intervalos que nos quedan, ¿no? Desde menos infinito hasta menos raíz de 2 partido por 2, de menos raíz de 2 partido 2 hasta más raíz de 2 partido 2 y finalmente de raíz de 2 partido 2 hasta más infinito. Entonces, como sabemos que menos raíz de 2 partido 2 es aproximadamente menos 0,707, pues vamos a coger, por ejemplo, un valor que esté en ese intervalo de menos infinito a menos raíz de 2 partido 2, que por ejemplo puede ser el menos 1, ¿de acuerdo? Y sustituimos en la derivada. Bien, he elevado a lo que sea, cuando trabajamos con variable real, este valor siempre va a dar positivo. Por lo tanto, el signo va a depender únicamente de este polinomio de segundo grado que tenemos aquí. Entonces, cuando yo cambie la x por un menos 1, pues va a quedar 1 menos 2. Y eso es negativo. Por lo tanto, aquí el signo de la derivada es negativo y la función va a decrecer. Si cogemos ahora un número entre los dos puntos críticos que hemos obtenido, como por ejemplo puede ser el 0, y sustituimos en la derivada, ¿vale? Recordad, como esto va a dar siempre positivo, pues depende el signo únicamente de esto. Cambiando la x por un 0 me queda de resultado 1, que es positivo. Por lo tanto, en ese tramo la derivada es positiva y la función f de x es creciente. Finalmente, pues para valorar el signo de la derivada en el intervalo de raíz de 2 partido 2 hasta más infinito, pues podemos coger por ejemplo el 1 y al sustituir en la derivada vamos a observar que vuelve a dar negativo, con lo cual el signo es menos y la monotonía de la función es decreciente. ¿Qué quiero esto decir? Pues que en principio en menos raíz de 2 partido por 2 la función presenta un mínimo y bueno, en el caso de raíz de 2 partido 2 pues presentará un máximo, ¿no? Porque pasa de crecer a decrecer. Vamos a calcular las dos coordenadas de este mínimo y de este máximo, ¿vale? Entonces, para el mínimo relativo de la función en principio, pues tendremos que x es menos raíz de 2 partido 2, que ya sabemos que es aproximadamente menos 0,707. Y para saber lo que vale la coordenada y, pues sustituimos en la función, ¿vale? Este valor en la función. Y aproximadamente pues obtenemos un valor de menos 0,429. Por lo tanto, tenemos un mínimo en el punto menos 0,707 y menos 0,429. De la misma manera, con el máximo relativo de la función, pues sustituiríamos el valor de x, que es raíz de 2 partido 2, 0,707 aproximadamente, lo sustituimos en la función y obtenemos un valor de 0,429. Con lo cual el máximo relativo de la función se encuentra en 0,707 y de coordenada y 0,429. Fijaros que hay una similitud o una relación entre los signos de este punto máximo y de este punto mínimo. Esto se debe, no lo hemos analizado, pero podríamos haberlo hecho, a que esta función de aquí presenta una simetría impar, de tal manera que va a ser simétrica respecto del origen. Bien, no nos lo pedían de manera explícita en el apartado A y por ello no lo hemos calculado, pero si hubiéramos querido, nos hubiéramos dado cuenta, pues podríamos haberlo expresado, ¿no? Y razonado, y así luego también utilizarlo para la representación gráfica de la función. Bien, para concluir este primer apartado del ejercicio deberíamos de poner de manera explícita en qué intervalos, porque fijaros que nos lo pide, en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. Entonces vamos, si os parece, a hacer aquí un huequecito y lo colocamos. Entonces la función f de x es creciente
en el intervalo, pues vamos a verlo, ¿en qué intervalo? Sería desde menos raíz de 2 partido 2 hasta raíz de 2 partido por 2. Pues nada, vamos a escribirlo. Desde menos raíz de 2 partido 2 hasta raíz de 2 partido 2, ¿vale? Y ya finalmente, pues también pondremos que f de x es decreciente, como hemos visto en la tabla, para todos aquellos valores que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos raíz de 2 y desde raíz de 2 hasta más infinito. Vamos a expresarlo en forma de intervalos. Unión desde raíz de 2 partido 2 hasta más infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto ahora ya sí que habríamos dado por contestada la pregunta que nos hacen en el apartado A. Bien, hemos hecho asíntotas, también los intervalos de crecimiento y decrecimiento y también hemos obtenido los máximos y mínimos de la función. ¿Vale? Vamos ahora al apartado B de la representación gráfica. Bien, para representar la gráfica de la curva, lo que he hecho ha sido aquí, pues como suelo hacer siempre, ponerme una especie de resumen con toda la información que he ido obteniendo del análisis de la función, ¿no? Habíamos dicho que el dominio son todos los reales, que tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, que corta los ejes de coordenadas únicamente en el punto 0, 0. He hecho también aquí la tabla de monotonía, decrece hasta menos raíz de 2 partido 2, luego crece hasta raíz de 2 partido 2 y luego ya decrece. Tenemos un mínimo relativo en este punto, un máximo en este otro, y como añadido, pues he puesto aquí que también tenía simetría impar, ¿vale? Que es simétrica respecto del origen de coordenadas. Bien, pues lo que vamos a hacer es llevarnos toda esta información a la gráfica que he puesto aquí, ¿vale? Con los ejes coordenados. Fijaros que he cogido una escala un poquito más grande, ¿vale? Porque si os fijáis los valores que estamos obteniendo son muy pequeños, entonces para que se vea claramente la función, pues he ampliado un poquito la escala, ¿vale? Y nada, vamos a llevarnos la información. Dominio de todos los reales, perfecto. Luego la función tiene que ir desde menos infinito hasta más infinito. Cortes con los ejes, pues tiene que cortar en el 0, 0. Por lo tanto, voy a marcarme ese punto y ya sé que por ahí tiene que pasar la función. Además tiene una asíntota en y igual a 0. Recordemos que tiene esa asíntota tanto hacia más infinito como menos infinito. Por lo tanto, voy a hacer aquí una línea punteada, ¿vale? Para saber que aquí la función en y igual a 0 tiene una asíntota horizontal. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues también tenemos el máximo y el mínimo, ¿vale? Vamos a colocarlos aproximadamente para hacernos una idea. Vamos a ponerlos en verde, por ejemplo. El mínimo relativo está en menos 0,707 y menos 0,429. Pues bueno, eso más o menos estará pues localizado por aquí, más o menos. Bien, ahí tendríamos un mínimo. Y el máximo lo vamos a encontrar justamente en su simétrico respecto del origen. Entonces estará aproximadamente también por aquí. Ahí tendremos el máximo. Bueno, pues nada, sabiendo también que tiene que ser simétrica respecto del origen y, bueno, la monotonía, ¿no? Es decir, tiene que decrecer hasta llegar aquí y luego a partir de ahí crecer y cuando llegue aquí tiene que decrecer y hay una asíntota. Con lo cual, la única posibilidad es que la función haga una curva más o menos así, ¿vale? Luego esta sería aproximadamente el esbozo de la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? Vamos ahora al apartado C, ¿vale? Al polémico apartado C. Entonces aquí en este apartado, que recordar dicen, hay que calcular el valor del parámetro A para que se pueda aplicar el teorema de Rolle en el intervalo 0, 1 a la función g de x definida como la función f de x que tenemos aquí, más a por x. Bien. Lo primero y lo ideal sería que en ese mismo apartado, escribiéramos el teorema de Rolle para que quede constancia de que sabemos qué es lo que dice el teorema de Rolle, ¿vale? Entonces vamos a recordarlo aquí, os lo he puesto. El teorema de Rolle dice, sea f de x una función real de variable real definida en el intervalo cerrado AB, tal que verifica las siguientes condiciones, que son 3, recordad. La primera de ellas, la función f de x es continua en el intervalo cerrado AB. Acordaros que es importante que el intervalo debe de ser cerrado.
Segunda condición, que f de x es derivable en el intervalo abierto AB, y aquí es importante también señalar que el intervalo es abierto. Y la tercera condición es que f de a y f de b valen exactamente lo mismo. Bien, entonces si se dan estas tres condiciones, existe al menos, y esto es importante también señalarlo, un punto C del interior del intervalo abierto AB, donde se anula la derivada de la función. Bien. Es decir, existe, matemáticamente escrito, existe un C perteneciente a B, tal que la derivada de C vale 0. Bien. Entonces, aquí lo único que hay que hacer, que es lo que nos pide en el apartado A, es calcular A para que se cumplan estas tres condiciones, ¿vale? Queremos que se cumpla el teorema de Rolle, por lo tanto, deberán de cumplirse estas tres condiciones. Así de sencillo. Entonces, si yo cojo y defino la función que me están pidiendo analizar, que es g de x, vamos a escribirla aquí. G de x nos dicen que es f de x, que es x por e elevado a menos x cuadrado, más a por x. Esto es lo que nos dicen que es la función g de x. ¿Vale? ¿Lo veis? He cambiado f de x por lo que vale. Con lo cual mi función es esta. Y simplemente quiero ver qué valor tiene que tener a para que se cumplan estas tres condiciones. Pero es que daros cuenta que es muy sencillo, porque mirad, la primera condición, g de x es continua la función. Sí, ¿por qué? Porque es composición de funciones continuas. Es continua en cualquier intervalo, es continua en todos los reales. En particular va a ser continua en el intervalo 0, 1, que es el que me están pidiendo, ¿vale? Y es continua porque, como digo, es composición de dos funciones continuas. F de x es continua y a por x es un polinomio. Por lo tanto, de hecho lo voy a indicar, ¿vale? Es continua en 0, 1 por ser composición de funciones continuas, en concreto en el intervalo 0, 1. ¿Vale? Ahora, fijaros por otro lado que g de x de la misma manera es derivable en el intervalo abierto. ¿Vale? En 0, 1. Por el mismo motivo, por ser composición de funciones derivables. Y finalmente, la única condición que nos queda es comprobar que g de a es igual a g de b, es decir, que g de 0 es igual a g de 1. Bien, que es el intervalo que nos interesa. Entonces, lo único que voy a hacer es calcular g de 0, vamos a ver qué valdría, y sustituir la x por un 0, con lo cual tendríamos 0 por e elevado a 0 más a por 0, y esto da 0. Y si ahora calculamos g de 1, pues esto tendría que dar 1 por e elevado a menos 1 al cuadrado, que es menos 1, más a. De tal manera que si quiero que ambas cosas sean iguales, pues entonces lo que tiene que ocurrir es que e elevado a menos 1 más a valga 0. Por lo tanto, la a tendrá que ser menos e elevado a menos 1, o lo que es lo mismo, menos 1 partido por e. Y ya está. Así de sencillo era el ejercicio, es decir, simplemente había que coger esta condición, ¿vale? La tercera, que es la única que no podemos asegurar para cualquier valor de a, y calcular g de 0, quedaba 0, g de 1 queda e elevado a menos 1 más a, y luego ya simplemente igualar y despejar el valor de a para obtener ese valor que nos permite aplicar el teorema de Rolle. ¿De acuerdo? Ya está. Este era el apartado. ¿De acuerdo? Bien, de aquí podéis comprobar claramente que es importante saberse muy bien los enunciados de los teoremas, ¿vale? Tanto las premisas o condiciones que debe de cumplir el teorema como la conclusión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, vamos ya al apartado D, que es el último. En el apartado D nos piden calcular dos integrales indefinidas. La primera de ellas, como pone aquí, es la integral de la función diferencial de x. ¿Bien? Bueno, pues nada, vamos a escribirlo. Vamos a cambiar esto por la función. Y como bien sabéis, en los procesos de integración lo más difícil muchas veces es darse cuenta de qué tipo de integral es, ¿no? Para poder resolverla. En este caso, si observamos, la integral de esta función es una integral semi-inmediata. ¿Por qué? Porque si consideramos la función, que la voy a marcar aquí, si consideramos la función e elevado a menos x cuadrado como la función principal a integrar, podemos observar que la derivada, por la regla de la cadena, ¿no? La derivada de su argumento, es decir, de su exponente, es menos 2x.
Y eso es fácil de obtener aquí porque podríamos multiplicar por menos 2 y para compensar fuera de la integral vamos a dividir entre menos 2. De tal manera que vamos a resolver esta integral pues compensándonos. Fijaros, vamos a ponerlo aquí. Entonces, si yo ahora consigo, es decir, si yo ahora escribo, mejor dicho, aquí un menos 2, multiplico la función por menos 2 dentro de la integral y fuera de la integral compenso dividiendo entre menos 2, ¿vale? La igualdad que tengo yo aquí se mantiene, ¿vale? Estas dos cosas son iguales. Pero ahora aquí, la ventaja que tengo ahora es que he conseguido tener multiplicando a la función principal la derivada de su argumento, ¿vale? Es decir, de lo que tiene dentro esa función. Con lo cual ya puedo directamente integrar la función principal. Y la función principal es la exponencial. Y como sabemos, la integral de una exponencial es la misma función. Por lo tanto, el resultado sería menos un medio, ¿vale? Que está fuera de la integral, por, y en este caso sería la exponencial, que es e elevado a menos x cuadrado. Y evidentemente, como es una integral indefinida, pues hay que indicar que, bueno, que sumarle una constante y sabiendo que esa constante es un número real cualquiera. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta sería la primera de las integrales propuestas. La segunda de ellas, que es, si nos fijamos, x por e elevado a menos x diferencial de x, que es muy parecida, pero no es igual. De hecho, el procedimiento para resolverla es completamente diferente. Aquí no hay manera de encontrar una función principal como hemos hecho antes, de tal manera que su derivada quede multiplicando a esa función, ¿vale? Porque la derivada de lo que hay en el exponente de la exponencial es menos 1, y aquí tenemos una x que no podemos quitar de ninguna manera. Sí podemos añadir, como hemos hecho antes, pero aquí eliminar esa x no es posible. Por lo tanto, hay que buscar otra alternativa para resolver esta integral. Y la alternativa que vamos a utilizar aquí es que esta integral se resuelve por partes. Bien, fijaros que tenemos una multiplicación de dos funciones de naturaleza diferente, una es un polinomio y otra es una exponencial, y por lo tanto pues vamos a intentar resolverla y vamos a ver que se puede mediante la técnica de integración por partes. Entonces aquí acordaros que siempre hay bueno, pues una parte de esa integral a la que vamos a llamar u y otra a la que vamos a llamar dv, la restante. Bien, u, como ya os dije, hay muchas veces que esto, pues dependiendo de la integral que tengas, pues se hace una asignación u otra, ¿no? Una guía posible para ayudarnos, aunque no siempre funciona. Vamos a coger u aquello que podamos derivar más sencillo, de manera más sencilla, y dv aquello que podamos integrar de manera más sencilla. Bien, insisto que esto no siempre funciona. Cogemos u, vamos a coger u si os parece, y vamos a llamarle a ux, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí, la u va a ser x, y por lo tanto dv va a ser absolutamente todo lo que queda, la integral de e elevado a menos x diferencial de x, ¿vale? Entonces vamos a anotarlo aquí, e elevado a menos x diferencial de x. Con lo cual ahora acordaros que u lo que hay que hacer es derivarlo, ¿vale? Entonces la derivada de u será 1, ¿bien? Y en este caso para sacar v, vamos a integrar eso que tenemos aquí, e elevado a menos x diferencial de x. Que esta de aquí, esta integral, como sabéis, es inmediata, ¿bien? ¿Por qué? Porque podemos conseguir multiplicando a esa función la derivada de su exponente de manera muy fácil, ¿vale? Porque es una constante. Entonces esto lo podemos escribir así, ¿no? Fijaros que he multiplicado por menos 1 dentro y fuera de la integral. Entonces ya aquí me queda que la integral de esto sería menos e elevado a menos x. Y con esto pues ya podemos aplicar ahora la fórmula de integración de una integral por partes. Que como sabemos es multiplicar u por v, es decir, x por lo que me ha dado v, que es menos e elevado a menos x, menos la integral de v por du, es decir, v era menos e elevado a menos x por du, que es 1 por dx, es decir, dx. Con lo cual, esto me quedaría, el primer producto es menos x por e elevado a menos x, menos la integral de menos e elevado a menos x diferencial de x. Ahora, si queréis, podemos sacar este menos fuera de la integral, ¿vale? Y así convertimos esto en un más, de tal manera pues que la integral que nos queda sería esto,
Bien. Y aquí ya pues partimos de la ventaja que esta integral de aquí ya la hemos calculado antes, porque si os fijáis la tenemos calculada también aquí. Bien. Y sabemos que el resultado es menos e elevado a menos x. Por lo tanto, simplemente vamos a cambiarlo. Entonces nos quedaría menos x por e elevado a menos x menos e elevado a menos x, más una constante c real. ¿De acuerdo? Y este sería el resultado de esa integral indefinida. Bien, podríamos sacar factor común e elevado a menos x, bueno, pero si queréis, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, con lo cual quedaría aquí x más 1, ¿vale? Multiplicando, pero no es realmente necesario. ¿De acuerdo? Y bien, con esto quedaría ya resuelto también el apartado D de esta convocatoria, ¿no? Del ejercicio A3. Pues nada, revisad el vídeo las veces que sean necesarias y ya vemos las dudas o bien en clase o bien a través de las plataformas virtuales que os he habilitado. ¿De acuerdo? Pues nada, un saludo y hasta la próxima.